Muy buenos días, jóvenes del tercer año medio. Soy su profesor, jefe y profesor de historia, Alexis Salamanca, esperando que estén todos bien en sus casas durante este proceso de pandemia. Y obviamente aquí, desde el Colegio Unidad, le mandamos un gran saludo para ustedes en este hermoso día. ¿Ya? Vamos a seguir analizando la formación ciudadana con un tema que tiene que ver con lo que habíamos analizado en la clase anterior, ¿ya? Que es la desigualdad como una amenaza para la democracia. ¿Cuál es el título de la clase de hoy? Es el impacto de esta desigualdad, ya no en el ámbito social o en el ámbito de la vida cotidiana, sino en la representación política, ¿ya? Obviamente esto le afecta a ustedes porque va a llegar un momento en la vida en que ustedes van a tener que optar políticamente. ¿Y qué mejor manera de ver que esta desigualdad también impacta en la representación política que existe actualmente en nuestro país? ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo de la clase? Comprender a través de investigaciones el impacto de la desigualdad en la representación política. No voy a ser yo nadie para mencionarle esto sin un respaldo bibliográfico o un respaldo de investigaciones científicas y de las ciencias sociales respecto de lo que estoy analizando en el día de hoy, ¿ya? Así que vamos a ver algunos ejemplos, algunas investigaciones y a partir de esto vamos a elaborar teorías e hipótesis de por qué esta desigualdad también afecta la representación política, ¿ya? Comencemos entonces. Efectivamente, chiquillos, si estamos viendo los diferentes tipos de desigualdad que obviamente impactan en la vida cotidiana, que tienen que ver con la desigualdad de género, que tienen que ver con la desigualdad educativa, que tienen que ver con la desigualdad económica, entre otras, también van a afectar la representación de ciertos individuos y grupos al interior de un sistema democrático, ¿ya? No es solamente en el ámbito económico o el ámbito social donde hay una desigualdad, también en cómo diferentes grupos de personas que también van a verse afectadas para que sean representados en un sistema democrático, ¿ya? Vamos a presentar en esta clase algunos casos que se aprecian en nuestro país, ¿ya? Y que obviamente afectan la participación de aquellos grupos que se sienten marginados y apartados del sistema democrático. ¿Listo? El primer caso tiene que ver con la representación política de las mujeres en Chile, ¿ya? Principalmente en el nivel del Congreso Nacional. El siguiente estudio que les voy a presentar, que se denomina Representación Política de Mujeres en el Poder Legislativo, fue publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en el año 2018. Se enfocó en los cambios y continuidades observables tras las elecciones parlamentarias del año 2017 en nuestro país. ¿Mm? Y que obviamente ha mejorado la representatividad política de la mujer, pero todavía existen algunos desafíos, ¿ya? Veamos en qué se basa esta hipótesis planteada por la ONU, ¿ya? Este informe va a revelar que existen claras diferencias en cuanto al financiamiento que reciben las candidatas en comparación con sus pares varones. Mm. La distribución de aportes monetarios privados, aquellos adicionales a los provistos por el Estado de acuerdo con la ley electoral, a candidaturas de hombres al Congreso es casi 3 veces mayor que para las mujeres en competencia, ¿ya? Es decir, tenemos un 74,2% para los varones y un 25,8% para las mujeres. Esto no deja más que mencionar que todavía existe una desigualdad enorme entre las competencias electorales, tanto entre hombres como mujeres, ¿ya? Obviamente, los aportes que se entregan provienen de los partidos políticos, de los candidatos, aportes de los propios candidatos y aportes de personas naturales. Pero esto no deja en claro o sea, deja en claro que efectivamente hay una desigualdad en el ámbito del financiamiento solamente porque tienes un género. Y eso lamentablemente no puede existir y esto obviamente hace que la participación de un grupo determinado
no sea la suficiente y no sea la equitativa en el ámbito de género. Este estudio entonces está apoyado por las Naciones Unidas y que efectivamente se los muestro para que se den cuenta que en realidad todavía existe esta desigualdad. ¿Ya? Veamos otras. Los efectos de la desigualdad en las expectativas de participación política de ustedes, jóvenes, de los estudiantes chilenos. Veamos, ¿cuáles serían esas? Ustedes pueden darse cuenta, existe un estudio que se publicó en el año 2015 y que se denomina un libro colectivo sobre educación ciudadana en Chile. El objetivo de este estudio era analizar la relación entre la desigualdad a nivel escolar y los conocimientos y actividades o actitudes cívicas de los estudiantes chilenos. Es la forma en la cual nosotros percibimos la política, la actitud que ustedes tienen hacia la participación política y que en las clases anteriores hemos visto que ha bajado en nuestro país a niveles muy preocupantes y que pueden efectivamente provocar una crisis en el sistema democrático. ¿Ya? ¿Será así? Efectivamente, eh, existe una desigualdad a nivel escolar. Veamos cuáles son los resultados de este estudio. ¿Ya? Los resultados muestran que las escuelas con un estatus económico menor, es decir, las escuelas públicas, en promedio mostraron menores expectativas de participación política que las escuelas privadas. ¿Ya? Obviamente, aquellas escuelas donde hay una mayor cantidad de padres que han alcanzado un nivel educacional más alto, estaban asociadas positivamente con las expectativas de participación política de cada uno de los estudiantes. ¿Ya? Y esto obviamente es una desigualdad. Hay problemas que lo detectó, ¿verdad? El investigador Castillo, Miranda y Borme, que obviamente presenta su informe y que nos muestra que en aquellos grupos socioeconómicos más bajos o de clase media baja existe una animadversión, una forma de no querer participar políticamente porque no le interesa, ¿ya? Y porque obviamente hay una serie de circunstancias y de factores que hacen que los jóvenes estudiantes no estén muy al tanto o no quieran entender o no quieran participar políticamente, porque existen, ¿verdad?, deficiencias a lo mejor a nivel de sueldos, de trabajo en clase, de efectivamente tratar de obtener mayores puestos de trabajo. Entonces, estos problemas uno se tiene que superar. Y al final de cuentas, uno tiene que pensar en eso y no en la política. ¿Ya? También van a existir otros casos que efectivamente van a entregar una mayor claridad acerca de esta no participación política por los grupos, ¿ya? Y que vamos a representar en esta participación electoral en las presidenciales del año 2017, ¿ya? Especialmente en la región metropolitana. Vamos a analizar un mapa donde se muestran por comunas la participación electoral en la región metropolitana, ¿ya? Durante la primera vuelta en las elecciones presidenciales del año 2017. Y en las tablas que vamos a analizar, va a haber una tabla inferior en la parte derecha, que también vamos a ver, que indican el ingreso promedio de los hogares de algunas de estas comunas, para que se den cuenta efectivamente cómo participan gracias al nivel de ingreso. ¿Ya? Veamos entonces el mapa. Acá entonces le muestro el mapa de participación en las presidenciales de la primera vuelta del año 2017. Y si ustedes se dan cuenta, de color verde existe casi más de del 60 o 70% de participación en la parte oriental, es decir, si hablamos de la comuna de Lo Barnechea, que efectivamente está dentro de los parámetros de ingreso familiar más alto que podemos tener en la región metropolitana, ¿ya? También la comuna de Pitacura, también la comuna 14 de Las Condes, en donde efectivamente, si lo podemos ver a lo mejor, bueno, Providencia, con casi promedio final de
2.567.130 pesos. Es decir, estamos hablando, jóvenes, acá de promedios Las Condes, ya aquí tengo Las Condes con 2.900.000. Es decir, cada vez que por comuna la participación es elevada, es porque efectivamente el ingreso familiar es más ostentoso. Y si hablamos de la comuna de la periferia o del área tanto norte como sur, existe una especie de no querer participar políticamente entre un 40 y un 50%. Y ya hacia el mar sur, que tiene que ver principalmente con la comuna de la 44, que es Alhué, existe un porcentaje muy bajo, porque efectivamente a lo mejor su ingreso familiar también lo es. Esto lo detectó en un estudio que realizó el Canal 13, cuánto incidió la pobreza y la participación electoral en las regiones más pobladas de Chile, ¿ya? Y obviamente ustedes se pueden dar cuenta que esto está ocurriendo, y esto va a ocurrir porque hay una desigualdad. Mientras exista esta desigualdad, mientras exista, ¿verdad?, bajos ingresos a lo mejor en varias comunas, la participación ciudadana va a ser menor. Y obviamente la participación de acuerdo que también, ¿ya? Está claro entonces, debido efectivamente a lo que hemos analizado, que existe un impacto de la desigualdad en la representación política. Y la clase de hoy día tenía como objetivo que ustedes, a través de estos estudios que analizamos, se den cuenta de una vez por todas que existen, que no es algo que obviamente inventa algún político o a alguien, ¿verdad?, un alcalde o un concejal, sino que existe la evidencia científica al respecto. ¿Ya? Espero que reflexionen hasta al respecto, espero que puedan emitir opiniones y que puedan más adelante, si Dios quiere, también poder participar políticamente y para que esto de una vez por todas no exista. ¿Ya? Soy Alexis Salamanca, desde acá, desde el Colegio Unidad, me despido, esperando que todo bien en sus casas y nos vemos en la próxima clase. Que tengan un hermoso día.